Génesis 2:18. Y dijo Yahweh Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En tiempos modernos, esta idea ha ido menguando a través de las generaciones. Y es importante empezar a recordar cómo fue desde el origen, cómo fue desde el principio, porque se piensa que ser ayuda es tener una función de segunda clase. Y eso no debe seguir siendo o pensado así. Por eso que hoy nos toca la ayuda idónea en la sola carne. Somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una Una sola sola carne. carne. Y no vamos a empezar sin antes dar gracias al Padre. Querido Padre, te damos gracias por cada momento que tú nos permites acercarnos a cada uno de los hermanos que se encuentren en la internet. Te pido, te ruego, Señor, que la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento y el entendimiento inunde cada corazón para una mejor apreciación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Y mi Amén. corazón? Bien, estamos contentos con un tema más para hoy día, que bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca del liderazgo del hombre dentro del hogar. Y hoy, bueno, no nos podíamos quedar nosotros tampoco sin hablar acerca de la mujer, ¿no? La ayuda idónea que somos dentro del matrimonio. Así como hemos establecido que Dios le dio liderazgo en el matrimonio al hombre, podemos determinar que Dios también le dio una asignación y muy importante a la mujer. Como decía mi esposo hoy en día, pues la mujer piensa que es simplemente algo de segunda categoría, algo que no es importante, que el ser ayuda pues es algo secundario o algo que lo ven como poca cosa, ¿verdad? Pero sin embargo, es Dios quien le da esta asignación a la mujer de ser esa ayuda perfecta para el hombre, ¿no? La palabra ayuda para Adán es ese ser que significa ayudar, rodear, proteger, socorrer, ¿no? ¿Cuáles son esas características de esa ayuda idónea, ¿no? Si nosotros a veces nos ponemos a pensar, eh, ¿cuáles son el perfil de esa mujer que es ayuda dentro del hogar, es ayuda para el esposo? Una mujer que respeta y entiende lo que su esposo es, que comprende que su matrimonio y su hogar no son funciones de segunda clase dentro del reino de Dios. Es una mujer que está sujeta a Dios y sujeta a su marido. Una mujer de su hogar que su labor y prioridad es su casa, ¿no? Ella rodea y protege. Y esto es importante también ampliar, porque ser ayuda idónea no quiere decir, como lo mencionamos, una función de segunda clase. Es sumamente importante como la función que hablamos del hombre sobre el liderazgo. Es por causa del machismo, ¿no? En que se ha ido deteriorando esta importante función que la mujer tiene dentro de la sola carne. Entender la sola carne es también entender el uno. Y en el uno nos hemos pasado la vida tratando de comprender desde una perspectiva tal vez no adecuada, como cual la del machismo. Por esta razón el feminismo también se ha infiltrado dentro de la iglesia, estableciendo nuevos estándares, ¿no? De comportamientos y de funciones en que la mujer debe o no debe hacer. Encontramos que ya son muy pocas las cosas que no puede hacer, ¿no? Y ese es el dilema. Las hace pasando por encima el liderazgo del varón, porque hoy hablar de un liderazgo se habla de que tiene que ser igualitario, como las ideologías que nacieron en la década de los 60 con Simone de Beauvoir. Ella establece que la mujer no nace, sino se hace. Y esa ideología nace acompañada con la ideología de Jean-Paul Sartre, que era el novio de Simone. Él también decía que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Esa es la cuna de muchos pensamientos de esta corriente feminista, que ahora también golpea a la iglesia.
en lo cual vemos pues una independencia sin importar lo que pueda suceder con su varón, con tal de sobresalir. Se pone en énfasis el llamado como algo superior y mayor que su propio matrimonio, que su propia sola carne. Ponen el llamado como algo mayor y superior que eso, no entendiendo que el matrimonio, la sola carne, es ser uno. Y el dejar de lado eso es dejarse de lado a sí mismo. Es importante que con todo nuestro ser sirvamos a Dios, pero también recordemos que servirlo también es bueno desde el hogar. Así que esta función es la que nosotros tratamos de recuperar, la que es ayuda idónea para liderar, ayuda idónea para gobernar. No es que sea inferior, pero sí hay una posición que se tiene que respetar. No la puso Dios. Bueno, no la pusimos nosotros, la puso Dios. El hombre apareció primero. El hombre fue el que experimentó la vida solo. ¿Pero por qué? Para darse cuenta que necesitaba a alguien. Y ese es el punto que no vemos tal vez en Génesis 2. El hombre aparece, le pone nombre a las bestias y a las aves. Y dice, y no se le halló ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir eso? Que él se dio cuenta que necesita una compañera. Él se dio cuenta que necesita alguien que coopere, sea socia, aliada, amigo, confidente, tenga un lugar de refugio. Porque acá hay un misterio. Acá hay un misterio. Cuando al hombre le dieron a escoger entre obedecer la voz de Dios y obedecer la voz de su mujer, ¿cuál fue la voz que él obedeció? La de su mujer. Sí, entonces es importante nosotros, digamos, hacer énfasis en un punto. Fue idea de Dios el hacerle al hombre una ayuda, ¿no? Fue la idea de él y le haré ayuda idónea, ¿no? Entonces... Y también algo ahí, ¿no? Y del hombre darse cuenta que necesita ayuda. Así es, entonces, miren, todo esto es un complemento, ¿no? Que Dios no es que hace las cosas a medias, sino Él completó como una obra perfecta, siendo también la ayuda que iba a ser la mujer hacia el hombre, ¿no? Aunque una de las funciones del hombre es proteger a la mujer, es ella quien debe cuidarlo. ¿Y cuidarlo de quién, no? De la mujer extraña, ¿no? La Biblia nos da advertencias, consejos acerca de estas cosas, de aquellas cosas que atentan contra el hogar, contra la familia, ¿no? Ese cuidado se da en todas las áreas, no obstante, el hombre al labrar y guardar también lo hace así, ¿no? Es el que se le delega, se le asigna una labor, una tarea. La mujer lo cuida y el hombre cuida a la mujer, a los hijos y el entorno donde ella se mueve, ¿no? Ese fue el diseño original que hoy está tan decadente, ¿no? Digamos, en este tiempo, que es algo, cuando uno encuentra una familia bien constituida, una pareja bien establecida, uno se extraña porque eso es, hoy día es escaso, ¿no? Y la Biblia dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labre y lo guarde, y a la mujer no le dijo eso, ¿no? Es decir, a ambos le da una asignación determinada, ¿no? Tanto que hoy en día se habla de asignación, pues al hombre le dio una asignación de que guardar y cuidar, y a la mujer le dio también otra, que sea la ayuda del hombre, ¿no? Sí, y acá también desprendemos muchas cosas más, ¿no? Cuando leemos Génesis capítulo 3, lo más conocido como ya la transgresión del hombre, ¿no? Vemos la función que hay ahí, si prestamos detalle, ¿no? Si prestamos bastante atención. ¿Cuál es? En que la mujer, al ser ayuda, la palabra ayuda es socorro, es rodear, circundar. Y idóneo, ¿no? Es su contraparte, su complemento que está enfrente.
Pero ella ha sido diseñada para cuidar al varón. Mientras que el varón ha sido diseñada para cuidarla a ella, a los hijos y el entorno donde ella se pueda mover. Y hay algo más. La mujer nos cuida de la mujer extraña. Pero el varón la cuida de la voz de la serpiente. Así que nuestras esposas nos cuidan de la voz de la mujer extraña. Y nosotros cuidamos a nuestras esposas de la voz de la serpiente. Porque es a través de esa voz de la serpiente que llegó la transgresión, que llegó el caos hacia este diseño que empezó en el huerto. Es importante recordar eso. Sin embargo, nuestra labor desde aquel entonces no ha sido cuidarla como debiéramos. ¿Por qué? Porque nos ocupamos demasiado tiempo en lo que hacemos fuera del hogar y no tanto de lo que hacemos dentro. Ellas, al verse expuestas, han tomado la iniciativa y eso es parte de su naturaleza, el de ser idónea. El idóneo es la contraparte opuesta. ¿Qué quiere decir? Que si yo no estoy haciendo lo que debo, ella lo va a tener que hacer a fuerza o por iniciativa. Así es, y eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? La mujer del siglo XXI verdaderamente piensa de una manera distinta, los roles han sido invertidos completamente, no es que ella cumple con una asignación y el hombre, porque todo verdaderamente hoy vemos que está en una crisis, ¿verdad? Verdaderamente, lo que es la familia, ¿no? Pero nosotros sabemos que a la luz de la palabra Dios da ciertas pautas, ¿no? También decimos en el libro de Proverbios que ella es la razón de su deseo, ¿no? En Proverbios 15:23, el regocijo sea ese por la mujer de tu juventud, ¿no? ¿Qué también podemos decir de esta ayuda idónea, ¿no? Cuando hablamos de la esposa, que es amiga de su marido, es una mujer amorosa, cariñosa, atenta. La esposa es alguien que da y aporta, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 31 de Proverbios, nos encontramos con una mujer ejemplar, una mujer que uno dice tiene un perfil y es una valla muy alta de alcanzar, ¿no? Que uno dice, bueno, tal vez no puedo llegar a ese estándar, a ese nivel, ¿no? de esta mujer. Pero verdaderamente Dios a nosotros las mujeres nos ha dado esa capacidad de poder aportar en cada aspecto de la vida, porque es la mujer quien en situaciones difíciles aporta con ideas en el hogar, hacia el esposo, ¿no? Al cónyuge. Y es necesario que ella también pueda desempeñarse en todas estas labores, que tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Pero, como decíamos, se ha distorsionado todo este tipo de situaciones, ¿no? Todos estos roles han sido cambiados por el feminismo y por otras corrientes de pensamiento, ¿no? que han ido invadiendo el sistema y la iglesia también, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Documentarnos, investigar un poco qué es lo que es el feminismo y qué relación hay con el rol que la mujer del siglo XXI tiene dentro de una comunidad, ya sea comunidad en tu ciudad, como también una comunidad cristiana. Es importante saber eso, porque si decimos, no, es que eso fueron otros tiempos, ahora es diferente, mucha de la palabra se dio en un contexto de un tiempo determinado. Si es así, entonces tendríamos que revisar muchas partes de la palabra. ¿Por qué? Porque ya el contexto no es el mismo, el contexto social, el contexto cultural. Si así fuera, entonces muchas cosas tendrían que cambiarse. Entonces, es importante establecer que el feminismo rechaza que la figura del hombre sea el que guíe. El feminismo establece la igualdad. Bueno, no hay una igualdad. Nosotros creemos que la igualdad es lo justo, pero en los estándares de Dios, la igualdad se logra entre dos personas que son diferentes.
que tienen diferentes funciones, pero que empiezan a conocer el uno. En el uno son uno, no son iguales, son uno. Y cuando son uno no hay diferencia. Es muy distinto de ver una igualdad entre dos cuerpos separados que la unidad dentro de un mismo cuerpo. Y ese es el cuerpo que se forma cuando un hombre y una mujer se unen a una sola carne, a un matrimonio. Se forman para ser un solo cuerpo, un solo organismo que se mueve, siente y vive la vida como Cristo amó y sintió la creación. Eso es un misterio, por eso entender este misterio nos ayuda también a entender la relación que Cristo tiene con la iglesia. Debemos leer esos versículos que habla de cómo es que Cristo se entregó a sí mismo a la iglesia. Eso es un ejemplo de lo que es ser uno, para lavarla, para presentarla limpia, santa, pura, sin mancha ni arruga. Eso no es solamente una labor de Cristo con la iglesia, es una labor también del esposo con la esposa, que nadie lo quiere tomar como algo personal, porque eso solamente es para él. Y no, no es solamente para él, es una función que también nosotros tenemos que desarrollar dentro de nuestro hogar. Cómo presentar a nuestra esposa ante la sociedad, ante la comunidad. Ser uno es comenzar a entender cómo Cristo se entrega por la iglesia, así como un varón se entrega por su esposa. A veces vemos que gente que dice que mi felicidad, y le dice a su esposa y a sus hijos, no son ustedes, es Dios. Suena muy religioso, pero golpea bastante el corazón. Y esto no se trata de humildad, ni tampoco de orgullo. Se trata de que nosotros fuimos creados en espíritu primero, pero también dotados de un cuerpo. Y este cuerpo piensa, siente, ama, anhela, tiene una personalidad que nosotros no lo escogimos, no lo pedimos que sea así. Dios nos la dio. Y por ende, esas emociones y sentimientos también tienen que ser satisfechas, no pospuestas por Él. Porque si yo digo que Dios, ¿no? El amor de Dios me da más felicidad que el amor de mi esposa, estoy diciendo que el amor de Dios no está en ella. Yo veo el amor de Dios en mi esposa. Por eso mi esposa es el amor de Dios personificado delante de mí. En la sola carne tenemos que romper esquemas, viejos paradigmas. Pensar así a veces nos cuestionan como que es algo raro. No es raro, porque dice que nuestra verdadera vida empieza cuando la vida de Él se manifiesta dentro de nosotros, no fuera. Y si yo encuentro más amor fuera de mi casa, significa que algo malo está sucediendo ahí, porque el mejor amor que tengo que yo recibir y encontrar no tiene que estar necesariamente en la comunidad, sino en el seno del hogar. Sí, es verdad todo lo que dices, ¿no? Y verdaderamente que por eso Pablo decía que el matrimonio es un misterio. Y es un misterio que cada vez nosotros lo vamos descubriendo a la medida como Dios nos va dando las experiencias en el vivir, en la vida matrimonial, en esta vida conyugal, ¿no? Que a cada uno nos da. Si se pudiera entender tal vez esto, yo creo que los matrimonios no andarían cada uno por su lado, ¿no? Porque eso es lo que ha venido a romper, ¿no? Muchas cosas, el no tener el entendimiento del ser uno ha fomentado una división, ¿no? En los matrimonios, en las parejas, porque cada uno tiene ideales distintos, cada uno tiene una visión diferente y cada uno se enfoca a cuál es su anhelo personal, pero no como matrimonio, ¿no? Entonces por eso es fácil después decir, bueno, me divorcio, me voy, porque no hay nada que los ligue ni le haga entendido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la mujer,
que es aquella que da compañía diaria, que también es un ser, es ayuda idónea porque ella es la que socorre, es la que auxilia al hombre en los momentos oportunos, ¿no? La esposa es aquella que lo reconforta en las tristezas, cuando está de repente, a veces cuando el hombre llega a un momento de estrés, cuando hay exceso de trabajo. Nosotras las mujeres somos las que entramos a tallar en este sentido, ¿no? De repente haciéndole unos masajes, de repente teniendo un momento en que ellos puedan sentirse descansados, relajados. Entonces, ahí es cuando nosotros, en la sabiduría que Dios nos da y las habilidades que Él ha depositado en nosotras, es que nosotros vamos a poder tener una atención especial, ¿no? Somos esa compañía fiel, aquella que los auxilia, que se une a ellos en oración, a esa búsqueda también de la presencia de Dios, que los ayuda cuando están en dificultad por orar, cuando el hombre de repente está atravesando un momento de crisis, de alguna situación o espiritual o la que sea, somos nosotras las que estamos siempre intercediendo, siempre orando, ¿no? Para que las cosas vayan mejor, para que se disipe cualquier dificultad. Somos nosotros las que estamos en ese momento. Pero imagínense, hoy en día los hogares donde el hombre trabaja, la mujer también sale y está todo el día, y los niños con quién a veces, quién los cría a los niños, a veces la empleada o algún familiar, ¿no? Entonces es por eso que vemos hoy, la juventud que hoy día vemos es el producto de todos los años que ya ha habido un ausentismo en lo que verdaderamente ha sido el diseño de Dios para un hogar, que sean los padres aquellos que los lleven a Dios, aquellos que los formen, aquellos que les den, les enseñen los valores, ¿no? Hoy vemos pues una juventud verdaderamente desenfrenada. Es que no ha habido un hogar donde ellos han visto un ejemplo, no han visto nada. Ha habido vacíos de tal manera que hoy pues sufrimos las consecuencias, ¿no? El libro de Proverbios 18:22 dice algo muy bonito, ¿no? Que me gusta, dice: quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor, ¿no? Aquellos que hoy dicen, no, casarse es lo peor, porque eso se escucha también. Nadie quiere casarse ya. Nadie quiere someterse al matrimonio. Nadie quiere entrar en pacto con el matrimonio. Pero sin embargo Dios da una promesa específica. Dice, quien haya esposa, haya la felicidad, ¿no? Y muestras de su favor le ha dado el Señor. Sí, y hay algo también interesante, ¿no? Justo este proverbio, ¿no?, que menciona mi esposa también tiene relación con Génesis 2:21, ¿no? Cuando dice, Yahweh Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, al varón. Y mientras este dormía, ¿no?, tomó de su costado una costilla y cerró la carne en su lugar. O sea, el diseño es que el matrimonio o la sola carne tiene que ser un sueño. Pero el sistema, ¿no?, se ha tomado el tiempo y la paciencia para convertir ese sueño en una pesadilla para muchos. ¿Por qué? Porque vemos pues hombres y mujeres insatisfechos de sus relaciones y lo entendemos, o sea, no somos ciegos ante eso. No estamos diciendo que, bueno, tienes que entender lo que está sucediendo aunque te resulte difícil de aceptar, sino que es importante primero renovar el entendimiento, y ese entendimiento se va a renovar entendiendo primero cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios hizo las cosas desde el origen. Ahora, el punto, me dirás, yo no me llevo bien con mi esposa, o viceversa. ¿Qué podemos hacer? ¿Me equivoqué? ¿Es acaso esto no es es una unión que tal vez Dios no respalde? Pues no te puedo decir del todo que eso sea así, sin antes primero tengas que revisar lo que significa ser uno. Puede ser que no tomaste las precauciones, no te uniste a una persona, pero eso no va a ser un motivo primario para decir, bueno, disuelvo mi matrimonio. Primero hay que buscar las coincidencias. Hay que hacer un examen exhaustivo de cada uno. Preguntar nuevamente, ¿qué es lo que a ella le hacía feliz o qué es lo que a ti te hacía feliz?
¿Cómo es que a ti te gustaba que te trataran? ¿Y cómo a ella le gustó que le trataras? ¿Por qué es que han llegado a este tiempo de enfriamiento? Porque un enfriamiento no podemos decir que es el final, porque aún con Dios a veces llegamos a enfriarnos y aún así no es el final. Asimismo, en el matrimonio, en la sola carne, no podemos ver que el final en un enfriamiento de emociones y sentimientos. Es importante recuperar lo que antes los unió. Y sobre todo, si tú te quieres divorciar, y en este caso específico, si tú te quieres divorciar porque simplemente tienes un llamado que es diferente al de tu esposo o viceversa, eso no está bien. Jesucristo estableció que la única manera de dar carta de divorcio es por fornicación, por adulterio, no por otra razón. Es la única razón que tú tienes para rehacer tu vida. No existe otra. Y no me digan que hay cosas misteriosas que no han sido escritas, como muchos dicen por ahí. Que no todo lo que Dios dice está escrito. No, pues, no. O sea, llevamos 2000 años aceptando esto y aquí en esta última etapa o en este inicio del siglo XXI ya comenzamos a pensar en lo que no está escrito. La única forma después de un divorcio de rehacer tu vida es que el cónyuge haya fallado. Y aún así todavía hay esperanza para otra vez reanudar la relación. Pero si ya no quieres, no. Sí te puedes divorciar y rehacer tu vida, pero el otro ya no. El que falló ya no lo puede hacer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ya no lo puede hacer. Por eso lo importante del que falló, de hacer mover cielo y tierra para reconquistar a tu cónyuge. Cielo y tierra para reconquistar a tu cónyuge. Asimismo, hay hay diferencias dentro de nosotros que también tenemos que mover cielo y tierra para convencer al cónyuge, para reenamorarlo nuevamente de uno, no darnos por vencido rápidamente. Así es, ¿no? Por eso hay otra versión también, me acordé. El que haya esposa encuentra un tesoro, dice. O sea que tú has encontrado un tesoro. Sí, yo sí encontré un tesoro, mi hermosa. Entonces dice Cantares 4:7 también que tú eres bella, dice, donde habla del cortejo, ¿no? De la esposa al esposo. Amada mía, no hay en ti defecto alguno, ¿no? Si todos los hombres pudieran decir esto, porque, bueno, a veces como que ver así a la mujer, y de verdad, y verdaderamente los esposos deberían de ver a sus esposas como las más bellas, pues puede decir estas palabras, ¿no? Que no encuentran en ella defecto, ¿no? No solamente me refiero a la parte física, sino a toda su manera de ser, ¿verdad? Porque cuando la mujer es apreciada, es valorada, pues es cuando hasta en su aspecto físico, en su manera exterior, manifiesta cuando una mujer es amada. Tú te das cuenta cuando es una mujer está bien tratada por el esposo, ¿no? Lo refleja en todo su ser, en su forma de hablar, de sonreír, de todo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que se cumpla lo que también se demanda para ellas, que seamos amadas, ¿no? Y que nosotros obviamente los respetemos, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y acá hay algo también que quería decir, ¿no? Sí. El esposo, hoy en día, todos nosotros tenemos que reprogramar a nuestras esposas. ¿En qué sentido? Reprogramarlas en la idea que ellas tienen de ser ayuda idónea. Muchas están convencidas que ser ayuda idónea no es gran cosa. Que ser una buena esposa, una buena madre, no es gran cosa. Y mucha de la culpa de que ellas piensen así, somos nosotros. Así que, aunque nos tome toda una vida convencerlas, es necesario que empecemos ya, de que ser ayuda idónea es igual de valioso que ser un líder dentro de la sola carne. Mi liderazgo no puede ser completo si mi esposa no me ayuda. También nosotros tenemos que reprogramarnos. No soy el llanero solitario,
el todista, aunque muchas veces nos movemos así, sino que también por la ayuda que yo recibo, y esta ayuda es equiparable al 50% de lo que yo hago. Así es como es, y así es como tengo que empezarlo a ver también. No me estoy imaginando que lo que mi esposa ayuda es el 50%, o que le hago un favor en decirle que lo que ella hace por mí es el 50%. Ni tampoco es una muestra de gentileza o cortesía, sino es una realidad, porque Dios estableció al hombre, aún antes de la caída, no conocía el pecado, no tenía malicia en su corazón. Y aún así, con todas esas cosas buenas, reconoció que tenía la necesidad de una ayuda. No perdamos ese sentimiento original, ese sentimiento innato dentro de nuestro ser, que nace con nosotros mismos desde el mismo punto de la creación, de que la ayuda idónea es y será por siempre la manera efectiva de liderar. ¿Por qué? Porque los dos gobernamos la creación, porque así está en Génesis 1:28. Pero en la casa, el que es cabeza de la casa es el varón. Pero para la creación, varón y hembra los creó. Varón y hembra gobiernan en la creación. Establezcamos esta diferencia. En la creación, para tu entorno, varón y hembra gobiernan. Pero dentro del huerto, dentro de la casa, el hombre es la cabeza. Y ser ayuda idónea no es menos. Es la única manera que el líder efectivo puede gobernar a plenitud. Lo dijiste lindo. Entonces, la mujer sabia edifica, ¿no? Nos ha dado Dios esa habilidad, esa sabiduría, ¿no? De poder edificar. ¿Qué es edificar? Aquella que construye. ¿Qué construye? ¿Con qué construye? Con sus acciones, con sus palabras, en su vida espiritual. La mujer sabia construye estrategias para hacer de su hogar un hogar de armonía. La mujer debe ser, por naturaleza, estratégica. ¿Qué implica esta palabra? Sagacidad, capacidad de prevención, finura, prudencia, cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños, moderación al hablar, ser asertiva, discreta, tener equilibrio, no imponer, tener madurez, recato, sensatez. Todas estas cualidades están intrínsecamente dentro de la persona, de la mujer. Dios la dotó de todo ello. Por eso que le dio que sea ella una estratega de su hogar. Estrategia también implica astucia, sutileza, habilidad para evitar el engaño y lograr un objetivo, picardía, mucha paciencia, tranquilidad para esperar. Dios eligió a la mujer para traer una vida, ser nosotros las dadoras de vida. Dios nos creó con esto dentro de nuestra esencia, dadoras de vida. La mujer tiene un vientre físico, pero también posee un vientre espiritual. La mujer da vida en todas las áreas de su formación. Todo en ella es un vientre porque ella recibe cosas dentro de ella misma, las nutre hasta que madura. La mujer enfoca todo para crear y dar vida. Así es que con esto te dejo. Tú que me escuchas, mujer, eres valiosa, eres una mujer poderosa. Tú puedes edificar tu hogar y hacer de tu hogar cosas grandes para tus hijos, para tu esposo. Dios te ha dotado de toda la capacidad necesaria para que tú hagas de tu hogar ese lugar donde tu esposo pues se sienta feliz y él pueda decir que ha hallado la felicidad al encontrarse contigo. Así es que te bendigo en esta noche, te bendigo y bendigo tu hogar y cada familia que me escuchan, que nos están escuchando, que a través de estos videos ustedes puedan tener mayor entendimiento, que cada día su hogar esté reflejando la vida de Cristo mismo, que cada día ustedes puedan ser levantados como esa pareja que honra a Dios en todos los aspectos. Los bendigo
Y bueno, también siempre pidiéndoles que compartan estos videos, que le den like, que puedan también suscribirse, para de esta manera seguir nosotros trayéndoles temas. Amén. Así es que les bendecimos y bueno, hasta la próxima. Adiós.